estrella de Belén, es la estrella de Belén, alumbrando mi sendero. Es la estrella de Belén, es la estrella de Belén, alumbrando mi sendero. El único problema con estas alabanzas es que son muy cortas y que pues los que crecimos escuchándolas pues nos gustaría que siguieran, ¿verdad? Que no pararan, ¿no? Y agradecidos a Dios. Si tiene una copia de la palabra de Dios, ábrala por favor en el libro de Marcos. Y como ya sabemos, en Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 45. Y lo que hacemos en la tarde de hoy, en nuestro servicio a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a ese que es la razón de nuestra celebración, el Señor Jesucristo, es continuar con esta enseñanza que comenzamos la vez pasada, donde estamos considerando a la persona de nuestro Señor Salvador Jesucristo en dos roles que son característicos de Él, que son simultáneos en nuestro Señor Salvador Jesucristo, en su relación con el pueblo de Dios. Jesucristo es nuestro Señor en todo momento y Jesucristo también es nuestro siervo en todo momento. Es una función que no se separa, es una función que está constantemente presente y que pues nosotros como seguidores de Cristo, como siervos de Cristo, como personas que hemos nacido de nuevo, tenemos una responsabilidad de reconocer ambas en la vida nuestra y entender de qué se trata el que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, en qué se trata el que Cristo sea el siervo de nuestras vidas, que sea nuestro servidor, que sea nuestro Señor. En el libro de Mateo, allá por el capítulo 6, nos encontramos a Cristo hablando parte del Sermón del Monte y Él hace mención al hecho de que nosotros no podemos tener dos señores o servir a dos dioses, o servimos a Mamón, el dinero, o servimos a Dios, y más adelante dice que pues que no nos preocupemos por nada, ¿verdad? Simplemente que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y no es parte de la enseñanza de hoy, simplemente lo utilizamos para recalcar el hecho de que no podemos hacer ambas cosas, no podemos tener nuestra preocupación para nuestro sostén, para nuestra vivienda, para nuestra ropa, para nuestro alimento, para nuestras medicinas, para nuestras necesidades en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestros recursos. Una de dos cosas, o es nuestro trabajo, nosotros, nuestros recursos, la fuente de donde provienen todas esas cosas que necesitamos, o es Dios. Eso es lo que estaba hablando, nadie puede tener dos señores. O es la preocupación la que gobierna mi vida, o es Cristo que gobierna mi vida. Eso es lo que dice cuando enfatiza el hecho que debemos buscar el reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Dejar que Él gobierne, que Él se encargue de como soberano que es, de proveer para las cosas que son necesarias de su pueblo. Y si usted es parte de su pueblo, pues usted necesita no preocuparse por sus necesidades porque Él provee y cuida de las aves de los cielos y si Él lo hace por ellas, si Él conoce todos los detalles de nuestra vida, si Él conoce la cantidad de pelos y el número de pelos que tenemos y todas esas cosas, Él conoce todo acerca de nuestras vidas. Así que podemos descansar en Él. Amén. Podemos descansar en Él no para nuestros antojos, podemos descansar en Él para nuestras necesidades, sean las que sean. Y de eso se trata la enseñanza, y de eso se trata Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 45, donde vemos a Cristo enfatizando el hecho de que Él es el Señor, Él es Dios, Él es el soberano, pero también es siervo, es Señor y siervo al mismo tiempo.
Esta enseñanza, en esencia, se desprende de una exhortación que escuchamos en Segunda de Timoteo, capítulo 2, del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, mantén tu mente en Jesucristo, enfócate en Jesucristo. Es lo mismo que el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 12, donde él nos recuerda que tenemos una nube de testigos y que tenemos una carrera por correr y que precisamos despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia, que nos hace tropezar y todas estas cosas. Pero inmediatamente en el capítulo 2, el versículo 2 dice: puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús, que es el creador, el fundador, el originador de nuestra fe. Pablo tiene lo mismo en mente cuando le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado entre los muertos, conforme a mi evangelio. No es que Pablo tuviese un evangelio y Cristo tuviese otro evangelio. El evangelio de Pablo es el evangelio de Cristo. Es el único evangelio. Son las únicas buenas noticias. Lo único que Pablo había creído de tal forma en Cristo. ¿Te acuerdas que decíamos el miércoles? Que Pablo decía: lejos esté de mí gloriarme en ninguna otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Por Cristo todo lo he crucificado, toda mi experiencia religiosa, hebreo de hebreo, judío de judío, circuncidado, tribu de Benjamín, en cuanto a la ley intachable, todas esas cosas son basura a la luz de lo que he encontrado en Cristo. Y lo que quiero es conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección, identificarme con Él en su sufrimiento. Y es lo que le está en esencia indicando Pablo a su hijo espiritual Timoteo: acuérdate sobre todas las cosas de Cristo, acuérdate del carácter de Cristo, acuérdate de que Cristo es nuestro modelo, acuérdate de que Jesucristo vino a este mundo y vino con un propósito específico, vino a hacer algunas cosas como las que vemos en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 15, donde nos habla Cristo mismo acerca de sí mismo y describe un poco acerca sobre lo que Él vino a hacer. Dice la Escritura que Él vino a sanar quebrantados de corazón, no necesariamente a hacerle cirugías, ponerle marcapasos, está hablando en un sentido espiritual, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a libertar a los que han vivido en la esclavitud del pecado, darle vista a los ciegos, los que están muertos espirituales, darle la capacidad de poder ver espiritualmente, poner en libertad a los oprimidos. En 1 Juan capítulo 3 también nos dice algo por lo cual Jesucristo vino. Dice la Escritura que para esto apareció el Hijo de Dios, 1 Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. Acuérdate, Timoteo, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Y cada uno de nosotros precisamos tener eso presente en la vida de nosotros. También en Juan capítulo 10, versículo 10, nos recuerda que Cristo dijo que Él había venido para que tuviésemos vida, obviamente hablando de vida espiritual, porque le está hablando a personas que están vivos físicamente, sino dice: yo he venido para que tengan vida espiritual, para que pasen de muerte espiritual a vida espiritual y que tengan vida en abundancia, que puedan vivir una calidad de vida, una vida distinta, una vida que es el resultado de estar controlado por Cristo, de conocer a Cristo, de tener la cruz de Cristo como lo máximo en la vida, descansar en los logros de Cristo para nosotros. Yo he venido para que tengan esa calidad de vida, y en el pasaje que nos preocupa a nosotros hoy, Marcos 10:45, nos dice la Escritura que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para que le sirvieran, sino que vino para servir, y más importante todavía, vino para dar su vida en rescate por muchos. Así que, como dijimos la vez pasada, el énfasis de nuestra enseñanza es la necesidad que tenemos de acordarnos, y ya lo mencioné en la introducción que acabo de hacer, la necesidad que tenemos de acordarnos de que Jesucristo no solamente es nuestro Señor, alguien dice amén, aleluya, pero al mismo tiempo Jesucristo es nuestro siervo, es nuestro servidor, que Jesucristo vino a este mundo con autoridad, pero también vino como siervo, vino nuevamente como mi autoridad, pero al mismo tiempo vino como mi siervo. Que en este momento Jesucristo es mi autoridad y al mismo tiempo Jesucristo es mi siervo.
Y es sumamente importante entender esa segunda parte. Quizás la primera parte es la que más se proclama, la que más se insiste, la que más se destaca, porque obviamente eso es lo mejor que podemos hacer, reconocer esa autoridad. De paso, la segunda parte no va a ser posible, hermana Maritza, si la primera parte no sucede. Él no va a poder ser mi siervo a menos que sea mi autoridad. Amén. All right, so, espero que podamos entender ese particular. Estoy repitiendo lo que parte de lo que dijimos la vez pasada. Una cosa que señalé es mi convencimiento, la certeza, la seguridad que yo tengo en este momento de mi vida en cuanto a la mejor forma de invertir mi tiempo. ¿Right? Mayor parte no, pues muchas personas, me tengo que retractar, la mayor parte de las personas lo que hacen con su tiempo y con su vida es desperdiciarla. Algunas personas la gastan en cosas que no tienen valor eterno. Lo mejor sería invertirla en algo que tiene valor eterno. ¿Okay? Lo mejor que podemos hacer es invertir nuestro esfuerzo, nuestra vida en conocer y ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de tener una sección en nuestra escuela bíblica de los domingos que se llama La Biblia Dice, donde estamos hablando acerca de la necesidad que tenemos de profundizar más y más en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo, en nuestra intimidad. Y la forma de hacer eso es asegurándonos de que diariamente tenemos una cita de amor, una cita romántica con nuestro esposo. Y no es el esposo terrenal, sino con nuestro esposo, Jesucristo. Somos iglesia y Él es el esposo de la iglesia. Amén. Una cita de amor, una cita donde estamos ahí en todo momento, estamos enfocados en ella, estamos esperando que pase la noche, que amanezca para tener esa cita con Él que nos está esperando y que en la medida que nosotros podamos profundizar en nuestro conocimiento del Señor, en esa medida nosotros vamos a conocer el carácter de Jesucristo, vamos a poder tener más claridad en cuanto a su carácter y al mismo tiempo a nosotros conocer el carácter de Cristo, nosotros vamos a poder experimentar un deseo genuino que sale de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, un deseo que sale de adentro hacia afuera de cambiar, de que Él nos transforme. Mientras más conocemos a Cristo, mayor es nuestro deseo de ser transformados como Él. Por eso nuestra insistencia en el estudio de la necesidad que tenemos de sacar ese tiempo en la mañana, en cualquier momento del día, preferiblemente en la mañana, con nuestro Señor, para que eso pueda acontecer en nuestra vida. Así que, convencido también que nuestra mejor invención radica en nuestro esfuerzo, en esforzarnos, en crecer a la semejanza de Cristo. Y sobre todo, esforzarnos en aprender a vivir una vida de servicio, porque dice la Escritura, conforme el pasaje que vamos a seguir estudiando, que Cristo no vino a que le sirvieran, Cristo vino a servir. Y nosotros lo mejor que podemos hacer si realmente somos verdaderos cristianos es enfocarnos en eso. Eso debe ser la prioridad en nuestra vida, en servir, vivir una vida de servicio. Pablo eso es lo que tenía en mente. En el caso de su vida, Pablo dice lo siguiente: de ninguna otra cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y dice, y el ministerio, se trata de servir. Ministrar es llenar las necesidades de otros, es servir. Y el ministerio que recibió el Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cristo, hablando sobre el particular, dijo lo siguiente: y todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Así que cada una de estas cosas son correctas, no porque el pastor Edwin las haya dicho, sino porque son cosas que están escritas por inspiración divina en este libro sagrado que nosotros tenemos, que se llama la Biblia, que debe ser la corte de final de arbitraje para todos los asuntos de la vida de los que se dicen a sí mismos ser seguidores de Cristo, ser cristianos. El énfasis, nuevamente, en la enseñanza nuestra radica en nuestra necesidad urgente, una necesidad urgente de tener claro en nuestras mentes en todo momento, temprano en la mañana, de que Cristo vino a servir, Cristo vino a servirme. Lo que necesito saber es eso, que Cristo vino a servirme. Él vino para ser mi Señor, pero vino también para ser mi siervo, para servirme. Y yo necesito saber en qué forma es que ese servicio se expresa.
Por eso es que estamos haciendo el estudio precisamente en capítulo 10, versículos 35 al 45. Dijimos que el contexto de esta porción bíblica, que es muy importante tener claro en nuestras mentes, es que Jesucristo está clarificando dos posibilidades. Primeramente, la posibilidad de dos caminos que conduzcan a la grandeza. Hay un camino que humanamente conduce a la grandeza, que se conoce como la autopromoción. La autopromoción en esta cultura, en este mundo, conduce a la grandeza. Hay otro camino que conduce a la grandeza en el contexto bíblico, es el camino que se conoce como la autonegación. Y el énfasis de Jesucristo es que uno de esos énfasis funciona en el mundo, mientras que el otro funciona en el reino de Dios. Si su preocupación es el reino de Dios, que debe ser... ¿Cuántos son de Cristo? Levante su mano. Si usted es de Cristo, diga amén. Si está segura que es de Cristo, diga aleluya. Si usted todo lo que quiere es Cristo, diga alaba lo que Él vive. All right, pues si usted es de esas tres personas, pues entonces su preocupación no es funcional conforme a cómo el mundo funciona. Su preocupación es funcional conforme al reino de Dios. Y en el reino de Dios la grandeza, el que es grande, el que es distinguido, no es el que se autopromueve, es el que se autoniega. ¿Cuántos alaban a Dios? Right? Bendito sea el nombre del Señor. Así que con eso en mente, veamos rápido, bien rápido, mucho más rápido que la vez pasada, esta porción bíblica aquí, que es otra vez Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 45, es la porción que tenemos ahí. Vamos a leerlo de forma antifonal. Quédese ahí sentadito, yo leo el primer versículo y usted lee el próximo, ¿ok? Si tienen su bosquejo, lo tienen su Biblia, por favor, mantengan su Biblia abierta. Y también, pues, para beneficio de todo el mundo, pues también lo tenemos en la pantalla. Dice la Escritura: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te hemos pedido. Ellos le contestaron: concédenos lo que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Versículo 39, y ellos respondieron: podemos. Y Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Cuando lo oyeron los otros 10 discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Versículo 42 está describiendo la grandeza en términos humanos. La grandeza que es el producto de la autopromoción y de otras cosas. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Todo el mundo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que tenemos estos dos individuos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, hijos de Salomé, tía del Señor Jesucristo, parte del grupo íntimo del Señor Jesucristo, que se acercan a Cristo haciéndole una petición que expresa su preocupación por la cuestión material, por la cuestión exterior. Le hacen una petición al Señor Jesucristo que es digna de un niño. Pretenden que Cristo se comprometa a conceder sus deseos antes de saber cuáles son esos deseos. Queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Versículo 35. Cristo no responde a esa petición, mejor se rehúsa a darle un cheque en blanco, que es lo que ellos están pidiendo. Entonces le pregunta qué en realidad es lo que ustedes quieren, sean más específicos. Ellos son específicos, ellos le piden que le conceda a ellos en su gloria, le reconocen como Mesías, conocen la deidad del Señor Jesucristo, le
que le piden que les conceda a ellos una posición de privilegio, una posición de grandeza, que uno se siente a la derecha, se siente a la izquierda, y ya hablamos detenidamente la vez pasada sobre el particular, y Jesucristo pues consciente, ¿verdad?, de lo que está pidiendo, pues le responde conforme no al concepto de la grandeza humana, sino el concepto de la grandeza en el reino de Dios. Right? Okay. Ellos tenían una teología correcta, creían que Cristo era el Mesías, creían que el reino de Dios había llegado, ellos creían que Cristo habría de reinar en gloria, por eso es que le dice, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda, pero su petición estaba contaminada por la ambición, estaba contaminada por la manipulación. Vinieron ellos dos, vinieron con su mamá, tratando de influenciar al Señor Jesucristo al momento de tomar su decisión, y la ausencia de amor de ellos para con los otros 10 está clara también, porque están preocupándose solamente en ellos mismos. Versículo 38 nos dice que entonces Jesucristo les dijo que no sabían lo que estaban pidiendo. No, ustedes no tienen una idea de las connotaciones, las implicaciones de lo que ustedes estaban pidiendo, y le pregunta, ¿podrán ustedes beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Beber del vaso, ser bautizado, es una referencia a un sufrimiento sumamente intenso. Me están pidiendo algo, me están pidiendo que yo los coloque en unas posiciones elevadas, y ustedes no están considerando que esas posiciones, que esto es lo que es importante, muy importante para nosotros entender, esas posiciones son recompensas que son relativas al grado de sufrimiento que la persona puede soportar. Y el principio aquí es que en el reino de Dios, las recompensas que Dios da a su pueblo, el honor que Dios le concede a su pueblo, corresponden directamente al sufrimiento sacrificado de esas personas. Así que Cristo le dice, podréis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y es asombroso porque en el versículo 39 ellos responden afirmativamente. Dicen, sí, podemos. Y como dije, el podemos, para darle el beneficio de la duda a estas personas, más bien es una profesión de un valor moral, como dijo Pedro, cuando todo el mundo te va a rechazar, pero yo no, todo el mundo te va a traicionar, pero yo no, ¿verdad? No era una confesión de poder espiritual, era más bien una confesión de valor moral. Sabemos quién tú eres y cómo va a ser que nosotros te vayamos a abandonar. Algo parecido podemos inferir para darle el beneficio de la duda a estas personas. Sin embargo, cuando ellos dicen podemos, Cristo responde y le dice, a la verdad, de cierto, amén, amén, del vaso que yo bebo, vaso otra vez, y bautismo son indicación de sufrimiento sacrificado. ¿Estamos claros en eso, verdad? Amén. Cristo le dice, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y las palabras de Cristo eran en esencia proféticas porque se convirtieron en una realidad, tanto en la vida de Jacobo como en la vida de Juan. Ambos fueron martirizados, Jacobo fue decapitado y Juan murió en el exilio bajo la presión del trabajo forzoso que era característico de las personas que estaban exiliados en el lugar donde él estaba exiliado. ¿Ok? Cristo le dice nuevamente en el versículo 39, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Versículo 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por el Padre. En otras palabras, está diciendo, están en lo correcto, ustedes dos van a beber de mi copa, van a ser bautizados con el bautismo de sufrimiento, pero como vuestro sufrimiento va a ser contrastado, esto es importantísimo entender para nosotros, contrastado con el sufrimiento de otros al momento de dar o ser recompensado, al momento de ubicar lugares de preferencia, eso no está en mis manos. El punto es este. No sabemos quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda. ¿Amén? ¿Te pasa? No sabemos si son dos los que se van a sentar. A la izquierda no sabemos si son 2, si son 20, si son 200, si son 2000. No sabemos nada de eso. Lo que sí sabemos es que ese lugar de preferencia va a estar sujeto al nivel de sufrimiento sacrificado que esas personas han experimentado, al nivel en que esas personas pudieron beber de la copa del sufrimiento de Cristo y ser bautizados con el bautismo del sufrimiento del Señor Jesucristo. That we know. Eso sí sabemos. Alabado sea el nombre del Señor.
Pero ¿quién se va a sentar en qué lugar? Eso está para el Padre decidirlo. Sabemos también, porque la Escritura nos habla con certitud y nos dice que Jesucristo, parte del rol venidero del Señor Jesucristo, será precisamente distribuir las recompensas eternas, pero la Escritura nos dice que Cristo hará eso conforme a la disposición del Padre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 41. Nos dice que cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que estaba pasando, la petición de los discípulos, la respuesta de Jesucristo, le dijo, wow, el dar quién se sienta, eso no está en mí, eso es el Padre va a determinar eso. Pero una cosa le voy a decir, los que se van a sentar a un lado o al otro son aquellos que de paso ustedes van a ser parte de ese grupo, le dice a Jacobo y a Juan, de los que puedan beber de mi copa y puedan ser bautizados con mi bautismo, que es bautismo de sufrimiento. That you know. Los otros 10 discípulos están escuchando lo que está pasando y están enojados con ellos. No están enojados con ellos nuevamente porque estuvieran espiritualmente ofendidos diciendo, wow, estos dos, qué poca vergüenza, ¿cómo se atreven a hablar de esas cosas tan carnales, tan mundanas a nuestro Señor en esta hora cuando está el próximo a dar su vida por nosotros? Ninguno de esos pensamientos estaba en la mente de ellos. Ellos estaban enojados, estaban altamente indignados, como dije la otra vez, porque ellos, Jacobo y Juan, les robaron el tiro, se le adelantaron, porque ellos sentían de la misma forma, tenían los mismos intereses y las mismas preocupaciones. El que tenga oído para escuchar, que escuche. Versículo 42. Pero Jesús llamándoles, les dijo, claro, Cristo le dice dos cosas, una que ellos ya sabían y otra que no sabían. Jesús llamándolo les dijo, sabéis, esto es lo que sabéis implica que es algo que, te voy a recordar algo que ya ustedes saben, ¿estamos claros? Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen en ellas toda potestad. En esencia lo que está diciendo es esto, ustedes saben que en el sistema del mundo que se caracteriza, escucha, por la pompa, por la reputación, por el gran nombre, por el privilegio, por el poder, por la afluencia, por la autoridad, por el abolengo. Es el sistema del mundo. La grandeza de una persona es determinada por su posición en ese sistema. ¿Estamos claros? Versículo 43. Pero no será así entre vosotros. Y la razón por la cual Cristo no será así entre vosotros es porque ya Él constantemente les ha dicho a ellos que su reino no es de este mundo. En mi reino las cosas no funcionan de esa forma. En el reino de Dios los grandes, escucha que es importante. ¿Por qué es importante? Porque coge nuestro orgullo y porque coge nuestra arrogancia y porque coge toda nuestra carnalidad y la muele, la trilla. ¿Right? En el reino de Dios, los grandes no son los que escalan la cima del éxito por su propio esfuerzo, por su sacrificio, por su trabajo. Esos no son los grandes en el reino de Dios. No son los que llegan a la cima por medio de los recursos que se utilizan en este mundo, que son la manipulación, la corrupción, el abuso, los sobornos, y por medio de la intimidación. En el reino de Dios no es así. Así no será entre vosotros, porque el reino de Dios no es de este mundo. ¿Cómo serás, Señor Jesucristo? Él lo contesta, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Un poquito más alto, por favor. ¿Será vuestro qué? Un poquito más alto todavía. Será vuestro servidor, será vuestro servidor, será vuestro servidor, será vuestro servidor. Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Jesucristo es el centro de todo. Y si eso es de verdad en nuestros corazones o es solamente lip service, o es simplemente algo que decimos de la boca para afuera. Si es en realidad lo que está dentro de nuestro corazón, pues entonces
Lo que Jesucristo acaba de decir tiene que tener un impacto en la vida nuestra. Dice claramente: no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, será vuestro diácono, será vuestro mesero, será el que sirve. No es la persona a la cual se le sirven, es la persona que sirve. Now, esta definición, esta descripción de esa palabra servidor es sumamente importante para usted y para mí en el contexto de este asunto que estamos considerando hoy, de que Jesucristo no solamente es mi Señor, Jesucristo es mi siervo, Jesucristo es mi servidor, y yo necesito saber que Cristo es mi servidor, y yo necesito apropiarme diariamente de esa realidad, porque si Jesucristo no es mi servidor, las cosas que yo necesito para poder vivir la vida cristiana, para poder devolver bien por mal, para poder perdonar como Cristo me perdonó a mí, no será posible. De la única forma que será posible es si Cristo me sirve, si Cristo me da a mí lo que yo necesito. Gran problema que tenemos es que nosotros queremos forzar esas cosas nosotros mismos, y por eso es que nos sale el dichoso tiro por la culata y no hay consistencia en la vida nuestra. Ser un servidor implica, escuche, usar mi vida dándole a otro lo que la otra persona necesita. Eso fue lo que Cristo dijo. Yo he venido para ser vuestro servidor, y el que será grande entre vosotros será vuestro servidor. Usará su vida para darle a otros lo que otras personas necesitan. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. La palabra doulos en el idioma griego, que quiere decir esclavo. El que quiera entre vosotros ser el primero será el esclavo de todos. Será el esclavo de todos. Así de serio es el asunto. Ahora, ¿por qué es eso de esa forma? Gracias por preguntar, porque eso es lo que Cristo hace contestando en el versículo 45. Fíjese, porque comienza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explicando la razón por la cual en el reino de Dios no será de esa forma. En el reino de Dios los grandes no van a ser los que abusan, los que escalan la cima del éxito, los que utilizan sus recursos y su reputación y todos los manipuleos y todas esas cosas. No va a ser de esa forma. Sino el que quiera hacerse grande será vuestro servidor, será vuestro diácono, será la persona que va a servir usando su vida, dándole a otros lo que otras personas necesitan. Y será una persona, nuevamente, que será el siervo de todos. Ahora, ¿por qué eso de esa forma? Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre, subraye por qué, circule por qué, pásele un highlighter en por qué. Haga algo con el porqué, porque el porqué es sumamente importante. Porque el Hijo del Hombre, la razón por la cual eso va a ser de esa forma, porque el Hijo del Hombre, que es un título para el Señor Jesucristo, el más utilizado, no vino para ser servido. Y Cristo es, utilizando la alabanza que estábamos diciendo, Cristo es el centro de todo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo no vino a que le sirvieran, y Él es mi Salvador, y Él es mi ejemplo, y Él es mi modelo, ¿o no? Jesucristo vino a servir. Jesucristo vino escuche que está hablando de usted, por favor, entienda. Señor, ayúdanos a poder recibir la palabra tuya. ¿Okay? No lo que el pastor Edwin se le antoja decir, sino la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo en su palabra. Jesucristo vino a servir. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Jesucristo vino a servir, y lo que servir quiere decir es darle a otros lo que las personas necesitan. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer, no solamente en su ministerio terrenal, sino que en el día de hoy eso es lo que está haciendo. Él quiere servirnos a nosotros. Él quiere darnos a nosotros, su pueblo, sus hijos, los que hemos sido rescatados por Él, los que hemos sido justificados por Él, los que hemos sido limpiados por Él, los que hemos sido comprados por Él.
Él quiere darnos a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Y Cristo vino a ser esclavo de la voluntad del Padre también. Así que todo esto porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y vino para dar, escuche, para dar su vida en rescate por otros. Vino a pagar el precio necesario para redimir a una persona que era un esclavo, usted y yo, esclavos del pecado. Nos compró del bloque de esclavos, pagó el rescate que usted y yo requeríamos para librarnos de la esclavitud del pecado, rescate que usted y yo no podíamos pagar, y el rescate que pagó fue su sangre preciosa. Sino que vino para dar su vida en rescate por todos, y por quiere decir en lugar de, en sustitución de, y todos, esos todos son todos los que eventualmente habían de creer en Él. Right? So, ahora agárrese bien, que vamos a la enseñanza. ¿Ok? Algunas cosas. Primeramente, ¿por qué Jesucristo vino? Lo primero que dimos la vez pasada es que Jesucristo vino a sufrir, vino a dar su vida por nosotros. 100% humano, 100% Dios, 100% humano como nosotros, pero algo distinto en el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el hecho de que Él en su total soberanía decidió venir a este mundo con un propósito en particular. Marcos en su evangelio intencionalmente recuerda consistentemente la razón por la cual Cristo, el Hijo del Hombre, vino a este mundo. Dijimos la vez pasada, del capítulo 8 en adelante, nos habla que Jesucristo repetidamente enfatizaba la razón por la cual Él vino. Escuche por favor rápido. Marcos 8:31 dice, y que Él era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos 9:30 y 31, el Hijo del Hombre será entregado entre las manos de los hombres y lo matarán, pero después será muerto y resucitará al tercer día. Marcos 10, versículo 32 a 34, dice, Cristo hablando, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Punto que estamos destacando, que destacamos la vez pasada, es que Jesucristo de su propia voluntad entró a este mundo con el sufrimiento en mente, el sufrimiento que le esperaba. El punto más claro todavía es que cuando Cristo llega a Jerusalén, consciente de todo lo que está pasando, y Cristo comienza a ser escupido, maltratado, abusado, azotado, eventualmente crucificado. El punto es que nada de eso sucedió por accidente. El punto es que todas esas cosas precisamente fueron la razón por la cual Jesucristo vino. Jesucristo vino a sufrir. ¿Ok? Así que cuando Jesucristo hace referencia a Jacobo y a Juan del asunto de beber la copa y de ser bautizado con el sufrimiento, está haciendo que él, de la copa que yo voy a beber y del bautismo con el yo voy a ser bautizado, está haciendo referencia al sufrimiento que él iba a experimentar. Segundo, es que Jesucristo no solamente vino a sufrir, Jesucristo vino a salvar, a dar su vida en rescate por todos. Ya dijimos que pagó el precio de nuestro pecado con su sangre preciosa. Nos rescató, nos salvó de la esclavitud del pecado. Con ese rescate, ahora somos justificados delante de los ojos de Dios. Todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo. El juicio al final de los tiempos, que estaba designado para cada uno de nosotros, que tenía el nombre de cada uno de nosotros, ahora, si hemos creído en Cristo, en su obra redentora, ese juicio fue totalmente cancelado. No hay juicio esperando. Que no hay condenación para el que está en Cristo. Tercero, Jesucristo vino para ser nuestro sustituto. Vino a dar su vida por todos. No son todos, son todos los que habrían de creer en Él. Cristo no está diciendo que Cristo vino a dar su vida por beneficio de todos. Algunas personas enseñan eso, que es totalmente incorrecto. Vino a dar su vida en lugar de otros, en sustitución de otros.
En otras palabras, Cristo está diciendo a los discípulos y a nosotros a través de la eternidad que el peso del pecado y la ira de Dios hacia el pecado que todos nosotros merecemos, en vez de caer sobre nosotros, caería sobre Él. Es lo que está diciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Es el centro de todo. Una vez esas verdades son recibidas y se hacen parte de la vida nuestra, pues se espera entonces que nuestra vida y nuestra perspectiva de la vida cambien por completo. Que empecemos a actuar y a ver la vida de una forma totalmente distinta. Jesucristo, número 4, vino para enseñarnos cómo vivir. Dice la Escritura que Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Santiago y Juan no tienen la menor idea de lo que están pidiendo. Cuando dicen, no, nosotros lo que queremos es que cuando tú estés en tu gloria, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Cualquiera, tú decides, pero que nos sentemos uno a un lado y tú otro en el otro lado. No se dan cuenta de que su petición está contaminada con la ambición y los deseos de grandeza, de acuerdo a este mundo. A este mundo. Esto que le voy a decir, lo dije la semana pasada y le dije que es bien importante. Las verdades más profundas y más significativas en todo el Evangelio. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo. ¿Qué es esto? Jesucristo redefinió. Eso, redefinió es volver a definir. Redefinió por medio de una toalla, por medio de una vasija de agua y por medio de la cruz del Calvario lo que la grandeza en realidad es. Puesto de otra forma, Jesucristo redefinió lo que la grandeza es por medio de una toalla, se ciñe su cintura, una vasija de agua con la cual lava los pies de sus discípulos y una cruz donde experimenta la más cruenta muerte, más vergonzosa que se ha inventado en la historia de la humanidad. ¿Ok? Aquí sí que podemos decir que los que somos de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Si somos de Cristo, somos llamados a vivir una vida distinta a la vida que viven las personas que están en posiciones de poder conforme a este mundo, que están en posiciones de liderato y de influencia conforme a este mundo. Bien importante. Las mejores cosas que podría sucederle a cualquier matrimonio es que ambos, tanto el esposo como la esposa, pudieran entender eso, aceptar esa verdad y apropiarse de ella. Que entendieran que en el contexto de su matrimonio, ahí ellos no están para ser servidos, ellos están para servir. Y para ser esclavos. Imagínense qué cantidad de tiempos se ahorrarían los matrimonios cristianos que pasan horas y horas en consejería, muchos de ellos pagando cientos de dólares a consejeros cristianos, cuando en realidad todo lo que necesitan es hacer lo que dice la palabra de Dios. Así de simple es la cosa. A menos que haya algún tipo de condición fisiológica que esté socavando la armonía y la intimidad en esa relación. Porque muchas veces hay condiciones de carácter psicológico, psiquiátrico, fisiológico, que impiden que se pueda alcanzar esa intimidad. Amén. Y porque hay personas que en el contexto cristiano, bíblico, espiritual, se intimidan de hablar acerca de ese aspecto de la fisiología humana. Reconocen como enfermedad un cáncer, enfermedad del hígado, la diabetes, condiciones cardíacas, pero como si el cerebro, esta parte del cuerpo, la separaran del resto del cuerpo humano y todo lo que tuviese que ver con algún tipo de funcionamiento anormal
con esta parte del cuerpo, pues es intocable, no tiene que ver con la vida de un cristiano y no es de esa forma. ¿Cuántos me entendieron? All right, simplemente una aclaración. All right. So, Jesucristo vino para enseñarnos cómo vivir, ¿ok? A Juan y a Santiago les explicó claramente que necesitaban beber de la copa de Él y que iban a beber de la copa de Él y que iban a ser bautizados con el bautismo de Él, y como ya señalamos, uno fue degollado, el otro fue exiliado a la isla de Pasmos, ¿ok? Y la realidad es que tanto ellos como nosotros discípulos pagaron el precio de seguir el modelo del Señor Jesucristo. Ellos pudieron entender, en unión a Pedro particularmente también, que debían seguir el ejemplo de Cristo. Por eso es que Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 que para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, Cristo padeció por nosotros, Cristo padeció en lugar de nosotros, Cristo fue mi sustituto, dejándonos un ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos, para que nosotros imitemos sus pasos, su comportamiento. ¿Okay? Así que se nos está llamando a amar de una forma totalmente revolucionaria, nos llama a amar sacrificadamente, sobre todo sacrificadamente a todos los que están a nuestro alrededor y a aquellos que nos hacen la vida complicada, aquellos que pues, no nos tratan bien, aquellos que no hablan bien de nosotros, a esos en particular, porque amar bien a los que son bondadosos y gentiles con nosotros, eso lo puede hacer cualquiera. Amén. All right, so, una última cosa. Jesucristo vino, que vimos la vez pasada, vino para servir. El Hijo del Hombre vino para servir. Esa es la más importante de todas las razones por las cuales Jesucristo vino, porque resume todas las demás. Vino para servir. La palabra servir es diáconos, y dijimos ya que se refiere a una persona que lo que hace es servir mesas. Es lo que en inglés llamamos como un waiter o a waitress o un mesero en español. Así que la verdad profunda, escuche que de aquí adelante entramos en un territorio que no cubrimos la vez pasada. Jesucristo vino a servirnos. Esa es una verdad profunda, es una verdad gloriosa. Jesucristo vino a servirnos, Jesucristo vino a atenderme, como cuando usted va al restaurante y hay una persona que se acerca a su mesa y le dice, aquí yo estoy para servirle, aquí yo estoy para llenar sus necesidades, aquí yo estoy para darle a usted todo lo que usted necesite. Jesucristo vino a trabajar para nosotros. En inglés diríamos, Jesucristo, He came to wait on you. Alabado sea su nombre. Así que en Marcos capítulo 10, versículo 45, que es el pasaje último que leímos, entienda por favor, Jesucristo no está hablando de nosotros servirle a Él. Ese pasaje no está escrito para, para estimularnos a servirle a Cristo. Está escrito con el propósito de estimularnos para que usted y yo dejemos que Jesucristo nos sirva a nosotros. Dijimos ya la vez pasada que Jesucristo no es un líder egocéntrico que anda detrás, al frente de las personas, recalcando de que es nuestro líder y que ustedes están aquí para llenar mis necesidades. No es un líder egocéntrico que está diciendo, denme sus diezmos, denme sus ofrendas, y como hacen los charlatanes del TV en el enlace, mándenme en sus semillas. Ese no es el Cristo de la Biblia. Jesucristo lo que dijo es, yo he venido a ser vuestro siervo, yo he venido a ser vuestro esclavo, yo he venido para servirle a ustedes. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Gracias por preguntar. Primeramente, Jesucristo es nuestro servidor. Esa es una de las implicaciones, es nuestro servidor. Para nosotros es difícil concebir que Jesucristo sea nuestro servidor. Pero eso es lo que Marcos 10:45 nos dice, pero al mismo tiempo tenemos que ser sumamente cuidadosos con esa afirmación. Escriba esto, o mejor dicho, subraye esto en su bosquejo. Eso no quiere decir que nosotros le decimos a Jesucristo lo que tiene que hacer. Jesucristo es mi servidor, pero eso no quiere decir que yo le voy a decir a Jesucristo qué es lo que Él tiene que hacer. Sería un error, ¿amén? ¿Fue un error para Jacobo y Juan decir eso?
¿Sí o no? Sí, fue un error. Ese fue el error precisamente que Jacobo y Juan cometieron. Y es el mismo error que la gente de la teología de prosperidad y de fe y del te viene y del enlace cometen diariamente. El name it and claim it, si usted quiere. Versículo 35, nuevamente. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Right? Primeramente, no quiere decir que nosotros le decimos a Jesucristo lo que tiene que hacer. Segundo, subraye esto o circule, si tenemos highlighter, páseles al aire. Lo que quiere decir es que Jesucristo nos da lo que necesitamos. Cuando decimos que Jesucristo es nuestro servidor, lo que quiere decir es que Jesucristo nos da lo que tú y yo necesitamos. Juan capítulo 14, versículo 14, dice lo siguiente: si algo pedéis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Todo lo que querráis que tenga que ver con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de esos pasajes lo que hacen expresar es el corazón de uno, Cristo, que está determinado a servir. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es nuestro servidor, lo que quiere decir es que Cristo nos da, escuche, Cristo es mi servidor. Lo que quiere decir no es que Cristo me da todo lo que yo quiera, todo lo contrario. Lo que quiere decir es que Cristo me da todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito. Y todo es... ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cuántos quieren ser siervos de Jesucristo? Esa verdad es clave, esa verdad es esencial, esa verdad uno tiene que apropiarse de ella. Cristo nos llama, escuche, porque Cristo, si yo quiero ser siervo de Cristo, seguidor de Cristo, tengo que entender que Cristo me llamó a dejarlo todo por Él. Cristo me llamó a negarme a mí mismo. Cristo me llamó a obedecerle radicalmente. Cristo me llamó a ser esclavo de todo. ¿Cierto o falso? Cierto. Versículo 45, y luego de clarificar cómo la grandeza, escuche, cómo la grandeza luce a los ojos de Dios, a los ojos del mundo es el que está acá arriba trepado. Uno acá y otro acá, el que tiene el poder, el que todo el mundo lo conoce, la celebridad, la pompa. Cristo clarifica, como ya dije hace unos momentos, lo que es grandeza. Por eso que dice, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Por consiguiente, le está recordando a sus seguidores que Él, Cristo, vino a servirles. En otras palabras, que la obediencia que Él demandaba, importante, la obediencia, Cristo demanda obediencia. No estás dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz. Si no me vas a amar a mí más que tú amas a tu mamá y a tu papá, a tus hijos, a tu perro, al gato, a los familiares que vienen para la fiesta, a aquella otra persona. Si no me amas a mí más que a todos ellos, no puedes ser mi discípulo. Así que Cristo demanda obediencia. Y el principio, el punto tan importante aquí es que la obediencia que Él demandaba no sería un asunto de ellos servirle a Él. Es profundo. Que sería un asunto de Él servirle a ellos. ¿Por qué razón? Porque todo lo que Jesucristo nos llamó a hacer, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle a Él. Amarlo a Él por encima de todas las cosas de este mundo, ser esclavo de todos. ¿Podré yo en algún momento, en mi propia capacidad, hacer eso? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿Todo el tiempo? ¿Será posible? ¿Podré hacerlo o no podré hacerlo? Contésteme, por favor. ¿Podré o no podré? ¿Cuántos piensan que lo podrá hacer? Levante su mano los que piensan que yo por mi propia cuenta lo podré hacer. ¿Cuántos piensan que no lo podré hacer? That's the point. Ese es el punto. Ahí es donde está la verdad. Ese es el principio para nosotros en la tarde de hoy. Para nosotros es imposible hacer esas cosas a menos que Jesucristo nos dé todo lo que necesitamos.
That is the thing. Ahí es donde está la cosa. Lo más probable es que no me hago entender porque yo hablo mucho y digo poco, y lo que digo lo digo en una forma tan camuflajeada que solamente yo lo entiendo. Lo que quiero decir es que para poder vivir la vida cristiana que Cristo me llamó a vivir, preciso que Cristo me capacite dándome lo que yo necesito. Y la forma en que Cristo me capacita dándome lo que yo necesito es por medio de su servicio. ¿Cuántos quieren nadar en contra de la corriente de este mundo? No hay problema, no levantes la mano. You don't have to. Okay. Algunos de nosotros que se nos ocurre el deseo de poder nadar en contra de la corriente de este mundo. ¿Sí? ¿A usted le gusta eso? Porque usted es un amargado de la vida. Algunos me dicen, como usted ya está viejo y usted ya pues, olvídese. Pero para poder nadar en contra de la corriente de este mundo, para poder decirle que no a las razones de la celebración que este mundo propone, que son televisores más grandes, muebles más grandes, carros nuevos, vacaciones, cruceros. Eso es nadar en contra de la corriente. Para poder obedecer a Dios 24/7. Eso es nadar en contra de la corriente. Para poder hacer esas cosas necesitamos que Cristo nos capacite. Y la forma que Cristo nos capacite es por medio de su servicio. Así que parte de mi llamado, el llamado del Señor Jesucristo para mí, Edwin Torres, es obedecerle. Yo tengo que obedecerle. Él me llamó a obedecerle. Él me dio instrucciones. Él me dio un mapa por el cual, para dónde ir, cómo ir, un camino estrecho. Parte de mi llamado es obedecerle. Parte de mi llamado es dejar que Él nos sirva. Pablo estaba bien confiado sobre el particular. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan, lo vimos hace un momento, estaba claro, decía, porque nada podéis hacer separados de mí. Con Cristo todo es posible, pero separados de mí, nada podéis hacer. Así que lo primero es, la primera implicación es que Jesucristo es nuestro siervo, nuestro servidor. Segundo es que nosotros somos siervos de Jesucristo. Right? Rápido, por favor. Eso no quiere decir que Jesucristo necesita de mi ayuda. ¿Ok? Estamos clarificando lo que quiere decir. ¿Right? ¿Pero qué usted cree? ¿Que somos nenes chiquitos? No, yo no sé que son nenes chiquitos, pero yo sé que necesitamos que se nos clarifique eso. Porque muchos de nosotros, pues, cuando escuchamos que nosotros somos siervos de Jesucristo, consciente o inconscientemente pensamos que necesitamos ser siervos de Jesucristo porque Jesucristo necesita mi ayuda. Jesucristo no necesita nuestra ayuda. Cuando escuchamos eso, la imagen que viene a nuestra mente es la imagen de una persona que trabaja para Cristo, proveyéndole a Jesucristo la ayuda que Él necesita para realizar su obra. Alguien me dijo hace mucho tiempo a mí, cuando me vio ahí titubeando, pensando de que lo que se me estaba pidiendo era demasiado pequeño para mí, porque ya yo había predicado en la India, ya había predicado en Rusia, había estado en la China, había predicado en África, en toda Latinoamérica, ahora me estaba llamando a ir a predicar en una iglesia, en una cárcel en Kissimmee, y yo empecé déjame chequear la agenda, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Lo que el Señor me dijo es, don't worry about it. God will always find someone to mow his lawn. No chequeé ninguna agenda. Dios siempre consigue a alguien que le corte su grama. Me puso en mi sitio, ahí bien en mi sitio.
Got that? All right. Hechos 17:25. Esto es lo que dice. Ni es honrado Dios por manos de hombres como si necesitara algo. Está hablando de Dios, como si necesitara algo. Pues Él, Dios, es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Amén. Así que necesitamos recordar que Jesucristo nos da, Jesucristo no nos necesita a nosotros, que somos nosotros los que necesitamos a Él. Y el punto detrás de esto es que no hay nada que podamos darle a Dios que Él no nos haya dado a nosotros primeramente. Todo lo que yo le puedo ofrecer es lo que Él ya me dio. ¡Gloria a Dios! La otra cosa es que eso quiere decir, cuando decimos que nosotros somos siervos de Jesucristo, eso quiere decir que nosotros nos sometemos a su autoridad. That's what it means. Nos entregamos al Rey de Reyes para que Él gobierne soberanamente en todos los aspectos de nuestra vida. Y en todos los aspectos de nuestra vida, eso dice todos los aspectos de nuestra vida, eso incluye nuestro servicio. Cristo dijo, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es glorioso que el Rey del mundo, el creador de todas las cosas, el que sostiene toda la vida, el que un día en el vientre de la mamá de mi hermano José sopló y creó vida a ti. El que en un día, pasados los años, tú viviendo en pecado, sin interés de buscar a Dios, despreocupado de Dios, tocó tu vida, sopló nuevamente y te dio vida, pero ahora espiritual. Glorioso que el Señor de señores, el Rey de reyes, soberano sobre todo, que creó todas las cosas que hay en este universo. Glorioso que ese creador no vino para ser servido, sino vino para servirnos. Jesús es la razón de nuestra celebración. Cristo es el centro de todo. Ahora, ¿cómo debemos responder a eso? Gracias por preguntar. Primeramente, debemos confiar de que Jesucristo nos servirá. Jesucristo me va a dar todo lo que yo necesite para servirle a Él. Jesucristo me va a dar todo lo que yo necesite para obedecer los reglamentos, los mandamientos, las ordenanzas, el camino que Él me ha llamado a caminar. ¿Okay? Así que el servicio de Cristo comienza en el momento de nuestra salvación. Otra vez. Porque la Biblia nos enseña que el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para dar su vida por rescate por todos. Alguien dijo que la mera esencia del servicio de Cristo, que Cristo vino a rendir a la humanidad, es la salvación de nuestras almas. Si usted no ha respondido al servicio de salvación que Cristo le ha ofrecido, mi sugerencia es que lo haga en el día de hoy. No lo posponga más. Importante recordar que nadie puede ganar su salvación por medio del servicio a Dios. La salvación se obtiene, verdad preciosa, en confiar, alabado Cristo, en el servicio de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí es donde está la salvación, en confiar en ese rescate, en esa obra terminada del Señor Jesucristo. Por otro lado, debemos recordar que el nacer espiritualmente, en esencia, somos bebés espirituales y que, como todo bebé, necesitamos que nos sirvan. Amén. Sería totalmente incorrecto para un bebé o un niño rechazar el servicio de sus padres. Y la misma
verdad aplica entre el servicio que Jesucristo quiere rendirnos y que usted y yo urgentemente necesitamos. Mateo capítulo 10, versículo 15. Ahí en sus notas dice lo siguiente: es cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Hablando de la inocencia. Algunos de nosotros, con el pasar del tiempo y por la misericordia de Dios, quizás hayamos aprendido un poquito de Dios, de la Biblia, del carácter de Dios. Quizás hemos, por la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, quizás hemos logrado algunas cosas, hemos cambiado un poquito aquí y allá. Pero independientemente de lo que hayamos aprendido, lo que hayamos logrado, la verdad bíblica que hoy se nos recuerda es que, de acuerdo a la palabra de Dios, necesitamos de Dios para poder sobrevivir. La esencia misma de la salvación, permítame leer esto, requiere que lleguemos a un lugar donde echemos a un lado nuestro orgullo. Requiere que echemos a un lado nuestro esfuerzo queriendo servir a Dios y que reconozcamos que no podemos y que necesitamos que Dios nos sirva. Continúa diciendo este pastor, la enseñanza de hoy que él estaba dando en aquel entonces nos recuerda que el servicio de Dios para con nosotros no cesa en el momento de nuestra salvación. Porque muchas personas cuando leen el pasaje de Marcos capítulo 10, 45, piensan que el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Piensan que eso se limita a ese momento en particular. Y ahí se acabó. Pero no es de esa forma. La vida cristiana consiste en ser servido por el Señor Jesucristo. Otra forma de decirlo, la vida cristiana consiste en ser lleno del Espíritu Santo, ser controlado por el Espíritu Santo. La vida cristiana consiste en ser gobernado por Cristo, consiste en buscar el reino de Dios y su justicia, dejar que Cristo gobierne en nosotros. Y como un buen soberano, ¿es un buen soberano o no un buen soberano? ¿Es el mejor soberano o es? ¿Habrá otro mejor soberano? No. ¿Habrá un soberano que tenga tantos recursos como este rey soberano? No hay ningún rey soberano que pueda tener los recursos que mi rey soberano tiene. Así que la vida cristiana consiste en ser servido por ese rey soberano. ¿De qué te vale estar preocupándote tanto, estar esforzándote tanto? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué es esto? ¿Aquello otro? Busca primeramente el reino de Dios. Deja que yo gobierne en ti, en todos los aspectos de tu vida. Todas tus necesidades van a ser satisfechas. Ahora, simplemente para clarificar el asunto, eso no quiere decir, escuche, que luego de nuestra salvación, usted y yo nos cruzamos de brazos y nos quedamos ahí sin hacer nada, porque ahora Dios va a hacer todo lo que haya que hacer. Right? Don't work like that. No es de esa forma. Creo que está en sus notas. El servicio que Jesucristo amorosamente nos da nos capacita para poder obedecerle. Hay algo que hacer, poder obedecerle. ¿Okay? Mírenlo de esta forma. Cada vez que Jesucristo nos llama a hacer algo, eso que Él nos llama a hacer es precisamente la forma en que Él desea servirnos. Gracias, alguien lo entendió. O sea, bueno, cada vez que Jesucristo me llama a hacer algo, eso que Él me llama a hacer, yo te estoy llamando a hacer esto, es precisamente la forma en que yo deseo servirte. Considere esto. Jesucristo nos llama y dice, venid a mí, venid en pos de mí, niégate a ti mismo y dalo todo por mí. Esencia nos está diciendo, haz eso porque yo te voy a dar todo lo que tú necesites en esta vida.
Jesucristo nos dice, da todo lo que tiene a los pobres. Cuando me dice, da todo lo que tiene a los pobres, lo que me está diciendo es que Él tiene tesoros a nuestra disposición con las cuales las riquezas de este mundo no se pueden comparar. Jesucristo me dice, ama a tu esposa o tu esposo, aun cuando no sea fácil. Lo que me está diciendo es que Él me va a dar todo lo que yo necesite para amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y que a tu esposa te dará todo lo que tú necesites para respetar y someterte a la autoridad de tu esposo. Jesucristo nos llama y nos dice, ama a tu hijo en medio de una situación difícil. En esencia lo que me está diciendo, ámalo porque yo te voy a dar toda la sabiduría que necesites, toda la paciencia que tú necesites, todo el discernimiento que tú necesites y el amor que tú vas a necesitar para poder amarlo en esas circunstancias. Jesucristo me dice, va a haber un momento en que vas a tener que caminar en el valle de sombra de muerte. Lo que está diciendo es que Él nos va a dar, camina por ahí, no te preocupes, entra por ese valle, está oscuro, está difícil, intimida, pero camina por ese valle porque yo te voy a dar fortaleza. Camina por ese valle porque yo te voy a dar resistencia y esperanza. Yo te voy a dar todo lo que tú necesites para poder sobrevivir y superar esa dificultad. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que el servicio amoroso que Cristo nos da nos capacita para poder obedecerle y para poder servirle. Jesucristo no es un maestro religioso que vino a darnos instrucciones para luego decirnos, ahora vete por ahí y practica las cosas como a ti mejor te parezca. Hello, all right. Yo te salvo, yo te compro de la esclavitud del pecado, te doy vida eterna. Ahora el resto que estés por ahí, tú vives como tú quieras vivir. No es de esa forma. Colosenses capítulo 1, versículo 22 dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pablo decía, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes más, yo he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es que en conclusión, Pablo les recuerda a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de que Él vino a servir, acuérdate de que la vida cristiana victoriosa requiere confiar y dejar que Jesucristo te sirva, que te dé todo lo que tú necesites para poder obedecer lo que Él ha establecido para ti. Yo lo mencioné en una forma distinta, pero en muchas ocasiones he tenido que arrepentirme de vivir de una forma como si Dios necesitara de mí. Porque yo podía servirle a Dios haciendo esto, aquello, otro. Fueron muchos años los que viví en ese engaño. La realidad es que en todas las áreas de mi vida el llamado de Dios para nosotros es que dejemos que Él nos sirva, que Él nos capacite, que Él nos dé lo que necesitamos, que confiemos que Él lo va a hacer. Sigamos las instrucciones que Él nos dio, el mandato que Él nos dio, el camino que Él definió para nosotros y que confiemos que Él lo va a hacer. Él en nosotros, Cristo en mí, esperanza de gloria. Confiar que Él lo hará. ¿Qué es eso? Es en esencia decirle a nuestro Señor y Salvador, cámbiame para que seas tú el que camine, el que hable, el que responda, el que reaccione por mí. Cámbiame de forma tal que todo lo que yo haga hoy sea el resultado de tu gracia y que sea el resultado de tu presencia en mí. El resultado de confiar y dejar que Jesucristo nos sirva siempre será el mismo. Lo último en sus notas. Exaltar a Jesucristo al servir a otros. Escriba esto, que es lo último, por favor. Una cosa es servirle a Dios
Y otra cosa es servirle a Dios en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Cristo. Cuando servimos a Dios en el poder que Cristo provee, lo que Mateo capítulo 5, 16 dice, se convierte en una realidad en nuestra vida. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 16? Dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes más yo he trabajado con todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. No soy Edwin el que está hablando, es Pablo, el apóstol Pablo que está diciendo eso. Escribió todos esos libros gloriosos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que pudo expandir el Evangelio en la forma que hizo. Y el principio aquí es que el que provee la gracia, ¿quién provee la gracia? ¿Quién provee la gracia? Si algo más duro, ¿quién provee la gracia? El que provee la gracia es el que recibe la gloria. El que da la fuerza es el que va a ser exaltado. Así que la exhortación para nosotros en esta tarde es nuevamente acordarnos de Jesucristo, que Él es la razón de nuestra celebración. Acuérdese de la obra que Cristo está haciendo por medio de usted. Y esa obra de Jesucristo por medio de usted, para muchas personas, es como una evidencia, es como una demostración, si usted quiere, de la realidad de Jesucristo dentro de usted. En sus notas, nuestro servicio por otros demuestra el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Lo último que tienes ahí en tus notas es lo que Dios desearía ver en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nos acordamos de que Jesucristo vino a servirnos, ¿para qué Jesucristo vino a servirnos, familia? ¿Alguien me dice? ¿Para qué Jesucristo vino a servirnos? ¿Para qué Jesucristo vino a servirnos? ¿Para qué? Jesucristo vino a servirnos para que nosotros podamos hacer ¿qué? Servir a otros. That's the whole point. Vino a servirnos para que nosotros podamos servirle a otras personas. Right? Y cuando nosotros nos acordamos de que Jesucristo vino a servirnos para servirle a otras personas, el resultado va a ser que nosotros vamos a servirle a otros. Amén. God is good. All the time. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir, vino para dar su vida en rescate por muchos, en lugar de muchos, a morir en lugar de muchos, a pagar el precio del pecado de muchos. ¿Será que en la tarde de hoy habrá alguna persona aquí que no se ha apropiado de ese regalo, de ese servicio que Cristo le ha dado? Y que en el día de hoy esté claro, esté consciente, diga yo quiero a Jesucristo. Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Cristo, sálvame. Salva mi alma. Alguna persona que en el día de hoy sienta ese llamado de Dios, quiera tomar esa decisión. ¿Hay alguien aquí que quiera tomar esa decisión hoy? ¿Alguna persona? Lo último que leímos en las notas de nosotros fue que cuando nos acordamos de que Jesucristo vino a servirnos, para que podamos servir, el resultado será que serviremos. ¿Dónde estamos ahí, iglesia?
¿Cómo está tu servicio a Dios? ¿A quién tú sirves? ¿Cuál es la definición tuya de grandeza? ¿Es la definición del mundo o la definición de Cristo? Pero con ustedes no será así. Porque mi reino no es de este mundo. El que quiera ser grande será el servidor y será el esclavo de todos. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque el Hijo del Hombre, Cristo, no vino para ser servido, no vino para servir. Vino a dar su vida en rescate, en sustitución, en lugar de muchos. Y esos muchos eran los que habrían de creer en Él. Si alguno de nosotros reclama, yo he creído en Él, Él es mi Salvador, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, y usted no está consistentemente sirviendo en la iglesia que le costó su vida, por la cual Él dio su sangre, entienda por favor que usted es una soberana contradicción. Conforme a 1 Corintios 13, debería examinarse a sí mismo a ver si en realidad está en la fe. Nadie va a tener que forzarle, nadie va a tener que manipularle, nadie va a tener que bregar con sus emociones. Simplemente servirle a Dios va a ser un privilegio para usted. Y en caso de que no se acuerde, Dios no necesita absolutamente nada de mí. Dios es autosuficiente. Sin embargo, nos llama a servirle. La única forma de poder servirle a Dios es sirviéndole a otros. Y sirviéndole más que ninguna otra cosa a su iglesia. A esa que es tan importante para Él, que Él derramó su sangre para comprarla con precio. Así que póngase las pilas, como dicen en mi país. Asegúrese que sirve, right? No se sirva a usted mismo. Otras personas piensan que servirle a Dios es servirle a sus hijos, servirle a sus tíos, a sus familiares, a sus abuelos. Son responsabilidades que todas las personas tienen, pero de eso no se trata, servirle a Dios. Es muchísimo más que eso. Todo lo que usted necesite para hacerlo, Dios se lo va a dar. Amén. Porque Él vino para servirle. Él vino para darle todo lo que usted necesite. Alabado sea el nombre del Señor. God is good. All the time. Just una cosa que necesitaba decir, y es esto. No voy a decir el nombre de la persona, simplemente voy a decir esto. Mi corazón está lleno de gozo hoy, en especial, por muchas razones, pero una en particular es por ver hoy aquí a una persona que durante la semana ha tenido que dejar su casa y ahora que es tarde por la noche, conducir de noche, una persona que es como yo, que ya está en el ocaso de su vida, y que no aguantó más quedarse sentada en un banco y dijo, yo tengo que servirle a Dios. Salió de la comodidad de su casa los martes por la noche y viene a ensayar con el grupo de alabanza y adoración, y hoy estaba sirviéndole a Dios. De eso se trata. Seguir el ejemplo de Cristo. Para esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos ejemplo, para que sigamos sus pasos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu ejemplo, gracias porque tú eres la razón de nuestra celebración, Señor. Gracias porque tú viniste a darnos ejemplo, gracias porque tú ocupaste nuestro lugar, tú pagaste con tu vida por nosotros, tú eres nuestro sustituto, tenemos vida eterna en ti, no hay condenación, Padre Santo. Tú nos compraste con precio, con tu sangre preciosa, y tú nos diste tu santa palabra para saber qué hacer con lo que tú nos has dado, con esta salvación que tú nos has dado. Ahora te imploramos, Señor, que hagas la obra en nosotros, que nos lleves a los pies de Cristo y que provoques en nosotros, Señor,
como provocaste en esta hermana, el levantarnos de nuestra comodidad y el buscar formas de servirte en tu iglesia, Señor, y en el mundo alrededor nuestro, en las circunstancias que tú pongas a nuestro alrededor. Otra vez, gracias, Señor. Tráenos de regreso el próximo miércoles para el estudio de Matete, para preparar la iglesia, Señor, para la celebración que vamos a tener el próximo domingo. En el nombre de Jesús oramos para su gloria. Amén. God is good all the time. Que la paz de Dios vaya con todos ustedes.